Bueno, hermanos, hoy en esta hermosa mañana les digo a ustedes Shalom, hermanos. Shalom. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Hoy ha terminado una jornada de trabajo y yo creo que nada, gracias a Dios, nada nos faltó. Hoy le damos gracias al poderoso de Israel porque ha hecho muchos favores con todos nosotros en nuestras vidas cotidianas. Y nuestros hermanos que nos ven por este medio, hermanos, que la paz reine en sus hogares y sus corazones, y más con mis hermanos enfermos que también nos ven. Que el poderoso de Israel, hermanos, les mande su pronta recuperación a ustedes, allá donde quiera que se encuentren. Amén. Y amada iglesia también, de igual manera, también que el Señor los bendiga, hermanos. Hoy nos da gusto ver su rostro y hoy vamos a escudriñar su bendita palabra a través de uno de sus siervos, el mi hermano ministro Benjamín. Adelante, hermano. Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, pues hoy vamos a ver un tema que también es muy importante y además de que tiene un principio, este tema que vamos a ver hoy tiene un principio desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero ya, hermanos, en una forma muy directa por la cuestión del Evangelio que fue predicado por él en aquel tiempo y que se tuvo que llevar a cabo toda esta situación para que hasta nuestros días venga a ser un testimonio grande de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Así que, hermanos, vamos a tomar el tema del día de hoy que se titula El mundo nos desprecia. Así es el título, hermanos. El mundo nos desprecia. Pero vamos a ver, hermanos, una lectura en la cual tenemos la base para poder hablar de este tema. Y esto pues tiene que llegar hasta lo más recóndito de la tierra, hermanos, porque al parecer como que no se ha tomado muy en cuenta este tema y lo pasamos por alto, ¿no? Pues el mundo nos desprecia y hasta ahí nada más. Pero vamos a ver, hermanos, lo que dice la Escritura. Dice así, hermanos, el libro de Juan en el capítulo 15. Y en base a esto vamos a ver, hermanos, lo que el Señor Jesucristo en aquellos años vivió y tuvo que, hermanos, experimentar todo esto aquí en la tierra con los hijos del pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, del verso número 18, al verso 27. Espero que estemos en la cita para que, hermanos, nos podamos ubicar bien todos en este tema. Chuchín, por favor, si cierran la puerta, ¿sí? Porque se me van a volar las hojas. Bien, hermanos, ¿estamos en la cita? Sí, ok. Dice así, hermanos, verso número 18: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os les dije: no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cual ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Así que, hermanos, en base a esta lectura vamos a desarrollar el tema, hermanos, ¿sí? Pero
hermanos, quiero empezar por esta situación. El título, hermanos, dice en la palabra del Señor, como título inclusive lo ponen ahí, dice, el mundo os aborrece. Yo cambié la palabra, hermanos, que es un sinónimo, y el sinónimo es despreciar, ¿de acuerdo? Bien, ahora, hermanos, quiero preguntarles a ustedes si me van a ayudar, ¿qué es, hermanos, apreciar? Apreciar. Algo que se quiere. ¿Sí? Es algo que yo estimo, que yo quiero, que yo amo, que yo ayudo, que yo, hermanos, doy sin esperar a recibir nada. Cuando yo aprecio a alguien, pongo en disposición hasta mi propia vida por querer, hermanos, apreciar a la persona o a un grupo o, hermanos, a quien sea. ¿Pero por qué? Porque estoy demostrando que aprecio a esa persona, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a lo contrario, hermanos. ¿Qué es despreciar? Pues todo lo contrario, hermanos, de todo lo que podemos decir nosotros de apreciar, hermanos, pues despreciar es todo lo contrario. Aborrecer, hermanos, es un sinónimo, y ese sinónimo, hermanos, es precisamente despreciar, ¿sí? Por eso ahorita en la lectura bíblica leímos aborrecer, y aborrecer, hermanos, dice aquí Jesucristo, que él, hermanos, fue aborrecido. ¿Por quién, hermanos? Por su pueblo, ¿sí? Por el mundo. Fue aborrecido por el mundo, hermanos. Y eso lo debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque vamos a ver los detalles que nosotros vivimos en la actualidad por haber aceptado a Jesucristo, ¿sí? Hay demasiadas denominaciones, como lo hemos dicho, miles de denominaciones que dicen, hermanos, que aman a Cristo, hermanos, que lo aprecian. Sí hemos oído eso, hermanos. Sin embargo, los hechos dicen todo lo contrario. Allí es donde nos vamos a detener. Porque, hermanos, cuando yo digo que aprecio, es porque verdaderamente estoy conociendo a Jesucristo. ¿Sí? Cuando yo acepto a Jesucristo, quiere decir, hermanos, que mi vida ha cambiado. ¿De acuerdo? Sí, por ahí entonamos un canto que le encanta entonar a mi hermana, Mine, a mi hermana Mine. Y Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Y ese canto, hermanos, dice mucho, la letra dice mucho, hermanos. Pero dice por allí el dicho del mundo, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto, hermanos, nos sucede a la mayoría de los que decimos que hemos aceptado a Jesucristo en la vida de nosotros. Esto es lo que vamos a ver a consecuencia, hermanos, del tema. El tema, hermanos, quiero que quede bien grabado en nuestros corazones, porque el decir que yo soy de Cristo, que yo pertenezco a Cristo, quiere decir, hermanos, que tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, entonces tengo que cambiar mi vida por completo. Y esto es lo que nos cuesta a los seres humanos, nos cuesta demasiado trabajo hacer ese cambio. Y ese cambio no se da de la noche a la mañana. Es un proceso, es una forma, hermanos, de hacer el cambio en la vida de nosotros para que precisamente los que nos conocen, cuando digan, ellos eran del mundo, pero ahora ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros recalcar mucho esta situación. Entonces, hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas, es que debemos de dejar lo que el mundo hace. ¿Para qué? Para que entremos al mundo del Evangelio, al mundo del conocimiento de Dios. En ese mundo que es el conocimiento de Dios, es totalmente diferente a lo que el mundo nos ofrece. Dice el salmista David en el Salmo 73, algo, hermanos, que inclusive el mismo David escribe, pero porque él, hermanos, lo vio, lo vivió en ese tiempo. Dice, hermanos, aquí estas palabras, Salmo 73, del verso número 2 en adelante, hermanos.
al verso número 12. Dice así, 12. del 2 al 12. Mas yo, dice el salmista David, mas yo, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fuerza está entera, no están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbrense de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de huesos, logran sus creces, los antojos de su corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca. Recordemos, hermanos, primero Dios, voy a hacer esto, ponen en el cielo su boca, primero Dios, aquello, primero Dios, voy a lograr esto, primero Dios, ponen, hermanos, pero su forma de vida es de lo más atroz, de lo más ruin. Su vida, hermanos, como dice aquí, logran todas sus creces con antojos de su corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno les son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo alto? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todo este tema, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros somos partidarios de todo lo que el mundo nos ofrece, hermanos, somos bienvenidos. Ejemplo, me dicen mis vecinos, vamos a hacer una procesión en la colonia de traer al santo acarreándolo por las calles, pero hay que cooperar con 1,500 pesos para pagarle el arreglo de las calles, pagarle al sacerdote para que ande con nosotros con el santo, para comprar los cohetes, para hacer la comida, para hacer esto, y toda la gente dice sí, y empiezan a aportar, hermanos. Y cuando llega el día, se ven todos ahí, hermanos, en la procesión, se ven todos y todos se alegran y se abrazan y se besan, y todos, no hay ningún problema, todos van de acuerdo, están, hermanos, son partidarios de todo esto. Esto, hermanos, digamos, en esta situación de la religión, por decirlo así. En el trabajo, cuando, hermanos, yo estuve en el gobierno trabajando, me invitaban a salir a tomar los sábados, porque era el día que teníamos que ya de asueto, al mediodía, y por la noche tendríamos que ir, hermanos, a lo que se va todo el mundo, al baile, a la disco, a embrutecerse, a estar con las mujeres, y eso, hermanos, bien visto por todos los que estábamos en el grupo, ahí en la oficina. Pero si alguien se salía y no quería estar participando con ellos, ya lo estaban viendo con ojos malos, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos, cuando a mí me ofrecen esta situación de peregrinación y yo me rehúso? Ya me ven mal, ya no me quieren. Entonces, cuando yo soy partidario del mundo, no hay ningún problema, me ven bien. Pero cuando yo me rehúso, hermanos, entonces ya no soy del grupo, ya me empiezan a criticar y empiezo a tener problemas con todos los vecinos, con todos los de la oficina, con todos los de la escuela, inclusive jóvenes que hoy están con nosotros y que no participan en muchas cosas de la escuela por cuestión del evangelio, ya los empiezan a señalar y ya les dicen, estos son hermanitos, estos ya no son del grupo de nosotros. Y empieza a haber, hermanos, cierta distinción, pero inclusive hoy se le llama bullying, ¿sí? Nos empiezan a hacer bullying porque no somos del mundo, porque ya no pertenecemos a ellos, hermanos. Y entonces el bullying empieza
empieza, hermanos, en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí? Y por eso, hermanos, el Salmo 37 que acabamos de leer, dice que todos ellos, en las riquezas y en todo lo que ellos piensan hacer daño, prosperan en todo esto. ¿Y por qué prosperan? Dice el rey David: por poco y resbalan mis pies por envidia de ver a todos aquellos malos que prosperan, y sin embargo, todos los que queremos andar bien, hermanos, tenemos infinidad de problemas de toda índole. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no pertenecemos al mundo que antes estábamos involucrados en alguna manera. Todo eso, hermanos, debemos de tomarlo muy en cuenta para no decaer, porque muchos de nosotros, hermanos, cuando somos criticados, y yo les digo, hermanos, algo que yo experimenté, ¿sí? Yo experimenté, hermanos, en la universidad cuando me ofrecieron droga, ¿sí? Porque nosotros éramos deportistas. En aquellos años, hermanos, nos dedicábamos al deporte nada más. La droga, hermanos, nunca la probé, nunca tuve idea de lo que es esa situación de una droga. Ni marihuana, ni cocaína, ni nada de lo que había en aquel tiempo. Nunca, hermanos, yo tuve la mala experiencia de haber pasado por una situación de esas. Pero todos los amigos que estaban con nosotros llegaban y nos decían: éntrale, órale, mira, hoy te la regalo, hoy no te cuesta. Pero cuando aquellos hermanos que empezaban a entrarle, después, hermanos, se les hizo un hábito y ahora sí ya les costaba. Y esa es la situación de la droga, hermanos. Bien, cuando yo no entré en ese juego, hermanos, perdí muchos amigos. ¿Por qué? Porque no era yo de ellos. ¿Por qué? Porque no pertenecía ni tampoco practicaba lo que ellos hacían. Y eso, hermanos, hizo que yo tuviera problemas, hasta de golpes, por no entrar a ese grupo. Y hoy, hermanos, dentro de la religión, dentro del conocimiento de Dios, dentro del Evangelio, sucede lo mismo en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros éramos de ellos, éramos bien vistos. Pero cuando conozco el Evangelio, me retiro de todas esas malas costumbres, ahora empiezo a tener problemas. ¿Quiénes son los primeros con los que voy a tener problemas? Los de mi casa. ¿Sí? Y se cumple lo que dice Jesucristo: en mi casa o en la casa habrá 5, 2 estarán contra 3 y 3 contra 2 por causa del nombre de Jesucristo. Y esto, hermanos, se cumple. Entonces, hermanos, somos aborrecidos, hermanos, en esta situación por causa del Evangelio. Nuestra situación como cristianos que somos, nuestra situación como hijos de Dios, debemos de tener, hermanos, mucho cuidado en todo esto. No debe de caer nuestro ánimo, no debe de caer. Hermanos, si yo pierdo a mi padre, a mi madre, a mis hijos, por causa del Evangelio, hermanos, no hay ningún problema. No hay ningún problema, hermanos. ¿Por qué? Porque sé muy bien qué es lo que yo pretendo con el Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que alcanzar por el Evangelio? ¿Cuál es el deseo en mi corazón de seguir permanentemente en el Evangelio? La corona de la vida, hermanos. Eso es lo que yo deseo. Y precisamente por querer alcanzar esa corona de la vida, voy a tener demasiados problemas. Muchos de nosotros pasamos por alto el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su trono y corona. Lo dejó. Vino al mundo. Se hizo como nosotros. Tuvo tentaciones, las tuvo, hermanos, pero las superó. ¿Sí? Y no le importó dejar su trono y corona por causa del mundo. Ahora nosotros, hermanos, no nos debe de importar, ni debe de caer nuestro ánimo por alcanzar la corona de la vida. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, esto que nos ofrece el Señor es un regalo, hermanos, que no tiene comparación. No hay comparación de poder decir y menospreciar la corona de la vida. O sea, cuando nosotros conocemos el Evangelio, sabemos las promesas de nuestro Dios, sabemos qué es lo que tenemos que sufrir, estamos dispuestos a pasar, decían por ahí, ese valle de lágrimas.
tenemos que pasar un valle de lágrimas, eso es cierto, hermanos. Pero el regalo, hermanos, de nuestro Dios es algo tremendamente grande. Dice así, hermanos, la primera carta de Juan. Vamos al Evangelio. Primera carta de Juan, en el capítulo 3. Juan, hermanos, dentro de lo que es las cartas de él, escribe grandes cosas, pero el capítulo 3, la primera carta, dice, hermanos, una gran verdad que nosotros debemos de tener bien arraigado en el corazón de todos nosotros. Esto que aprendemos del Evangelio debe de estar en nosotros, hermanos, tan fundamentalmente bien tomado, hermanos, para que esto nos haga fuertes y no tengamos que despreciar, hermanos, el camino que el Señor nos ha dejado. Capítulo 3, verso número 11 al 14. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Bien, hermanos. Cuando yo conozco a Jesucristo y me enamoro de Jesucristo, la vida de nosotros tiene que cambiar. Pero si no cambia, entonces quiere decir que no he conocido verdaderamente a Jesucristo. ¿De acuerdo? Bien. Si mi hermano, vamos a decir dentro de la iglesia, si mi hermano me hace algo, yo quiero preguntar, hermanos, ¿tenemos la capacidad, a través de Jesucristo, de resolver un problema que tengamos dentro de la iglesia? Sí. Y si no la tenemos, ¿qué estoy demostrando? Que no he conocido a Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea, si yo soy dentro de la congregación y yo tengo un problema con mi hermano, tengo la capacidad por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo de resolver ese problema para beneficio del mismo cuerpo, que es la iglesia. Pero si yo pongo, hermanos, tropiezo, si yo pongo problema y de un problema hago una tormenta, hermanos, entonces verdaderamente Cristo no está en mí. ¿Por qué? Porque no lo he aceptado como tal. ¿Sí? Y esto es lo que se demuestra en miles de denominaciones que solamente hablan de Cristo por envidia. Así lo dice el texto, hermanos. A Jesucristo lo predican por avaricia, por envidia, algunos por amor, pero otros por contención. A ver qué tanto sabes tú, a ver qué tanto sé yo, y vamos entonces a contender. Y vamos a agarrarnos del chongo. De tal manera que cuando yo te gane, tu congregación se viene conmigo. En eso toman a Jesucristo, hermanos. Eso es lo que hacen miles de denominaciones por saber quién tiene más feligreses. A ver quién es el mejor. Y nunca se basan en lo que dice la Escritura. Y cuando uno verdaderamente tiene a Jesucristo, hace uno entrar en razón a los demás, pero a través del Evangelio, no en la sabiduría que yo tenga. No, hermanos, eso es un error garrafal, el que yo tenga que decir, le gané, lo puse en vergüenza. No sabe, yo soy más sabio que él. Cuando eso hay en el corazón de nosotros, verdaderamente se cumple lo que acabamos de leer, hermanos. ¿Sí? Aborrezco a mi hermano. No lo amo. Simplemente no lo amo. Mis hechos, mis palabras, mis pensamientos y mis sentimientos, hermanos, están en contra de lo que he aprendido de Jesucristo.
Cuando yo aprendo de Jesucristo, tengo que poner en obra el Evangelio de Jesucristo. Y eso, hermanos, va a hacer que precisamente la congregación, el cuerpo de Cristo, esté sano. Porque eso es lo que nosotros hemos venido a aprender. Yo quiero que la iglesia, toda la iglesia, esté sana. Quiero que la iglesia aprenda. Quiero que la iglesia ponga en práctica los mandamientos que hemos aprendido en Cristo Jesús. Pero cuando yo, hermanos, aborrezco a mi hermano y no lo amo, y le pongo tropiezo, y le pongo chismes, y le pongo mentira, y le pongo de mi cosecha, hermanos, entonces Cristo no ha nacido en mí. Y eso es lo que debemos de recalcar mucho en todos nosotros. Tenemos que aprender de la vida de Jesucristo. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer, y cuando nosotros hacemos esto, entonces el mundo nos va a aborrecer. Todo lo que nosotros hacemos, y cuando hay prosperidad en una congregación, porque se llevan a cabo verdaderamente los mandamientos, se produce envidia. Así dice el proverbio, hermanos. Todo aquel que prospera hace que crezca la envidia de los demás. Y no nada más, hermanos, en la cuestión de una congregación. ¿Quién de todos nosotros que hemos sido sabios en la escuela no nos aborrece? ¿No producimos envidia cuando mis calificaciones son puros dieces? Cuando aparezco en el cuadro de honor de la escuela. ¿Qué se produce? Se produce envidia, ¿no? Y esto sucedió con Jesucristo. Esto pasó, hermanos, con el Sanedrín. ¿Qué es lo que sintió el Sanedrín del Hijo de Dios? Envidia, prepotencia, hermanos. Eso es lo que sintió en el corazón de todos aquellos. Y por lo tanto, lo que leímos, hermanos, precisamente en Juan 15, lo que leímos, les dice Jesucristo: ustedes van a pasar por todo esto. Se los estoy avisando. No se vayan ustedes a sentir mal. ¿Por qué? Porque les estoy avisando que todo eso tienen que pasar. Y eso... Y nos vamos a pasar José con sus hermanos, hubo envidia. Hubo envidia. Y no nada más José. ¿Qué pasó con Moisés? Ahora Caín y Abel. Caín y Abel. Lo acaba de decir ahorita en la lectura, hermanos. ¿Qué sintió Caín por Abel? Envidia. ¿Sí? Porque las obras de Caín eran malas. Y no pudo ver las obras de Abel buenas, bonitas, delante de Dios, porque, hermanos, llegó hasta el momento de matarlo. Y lo mató, hermanos, precisamente por eso. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, en muchas denominaciones? Cuando alguien va creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos, lo primero que quieren hacer los dirigentes es acabar con aquel que va creciendo. ¿Por qué? Porque les van a quitar el trono. ¿Qué dijeron los fariseos, hermanos? El Sanedrín, ¿qué dijo? Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación se pierda. ¿No lo dijeron? Sí, públicamente sí. Públicamente lo dijeron. Es mejor que muera ese hombre porque viene a cambiar todo lo que nosotros hemos hecho. Viene a cambiar todo lo que ya hicimos. Y tenían miedo, hermanos, de que ellos, el mismo pueblo, los iba a hacer a un lado, hermanos. Hoy pasa con nosotros. Y hoy pasa, hermanos, lo mismo en muchas denominaciones. Cuando ven dentro de una denominación que Dios, hermanos, se manifiesta en ese hermano, empieza a crecer, se produce la envidia, tienen miedo de que pueda gobernar la verdad. ¿Sí? Porque todos viven, hermanos, en mentira. Todos viven en mentira. Desprecian porque celebramos siempre fiestas. Y nos desprecian precisamente, hermanos. Nos aborrecen. ¿Por qué nos aborrecen? Porque tienen envidia. Dice por ahí, hermanos, el dicho en el mundo: si fuera tiña, si la envidia fuera tiña, todos estarían tiñosos. Así dice el dicho, hermanos. Y creo que algunos dichos tienen algo de verdad. Bien, hermanos. Pues hay algo bien importante. Por dar testimonio de todo esto, hermanos, es una cadena. Esto es una cadena.
Y esa cadena, hermanos, tiene que seguir adelante. Veamos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Veamos lo que el mismo Jesucristo les dice a los discípulos que era lo que tenían que vivir ellos. Capítulo 16, verso número 1 al verso número 4. Dice así: Estas cosas os he hablado, para que no se escandalicen. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate va a pensar que está haciendo servicio a Dios. Y esas cosas os harán, porque no conocen al Padre, ni me conocen a mí. Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que ya lo había dicho. Esto empero, no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. O sea, dice, hermanos, aquí Jesucristo, por causa de mí los van a matar, por causa de mí los van a aborrecer. Pero yo se los estoy diciendo, y no se alarmen, no se vayan a desanimar, tienen que seguir adelante. Les estaba diciendo a los discípulos en ese tiempo, y se los advirtió, tengan cuidado, les estoy diciendo todo lo que tiene que venir sobre ustedes. Así que, hermanos, para toda la iglesia, debemos de saber que va a haber muchos problemas. Cuando nos venimos para acá, para Libres, que veníamos un grupo como de 30 de Puebla, hermanos. De esos 30 solamente quedamos 4. ¿Sí? Solamente, de esos 30 solamente quedamos 4. Y de esos 4, hoy somos casi 50, 40, 50. Y bendito Dios que esto sigue creciendo. Pero dice que la obra no es de nosotros, hermanos. Nosotros solamente somos los que sembramos, los que ponemos la semilla, pero el crecimiento lo hace Dios. El Padre es el que hace todo esto. Y hoy, hermanos, doy gracias a Dios, porque aunque somos pocos todavía, hermanos, el crecimiento tiene que seguir adelante. Y esta iglesia, hermanos, tiene que estar bien fundamentada en el conocimiento de Dios. Me da mucha, emoción, me da, hermanos, mucha alegría de que ustedes, en tan poco tiempo que tenemos aquí con ustedes, hermanos, ya defienden el Evangelio. Eso, hermanos, no se da en cualquier parte. Ya saben cómo defender el Evangelio. Ya saben ustedes, hermanos, cómo hacer las cosas delante de Dios. Y ya saben, hermanos, ahora dicen ustedes, es que la palabra de Dios me ha enseñado esto y esto y esto, que guardar los mandamientos, y que dice en Éxodo esto, y que dice en tal parte, y vamos al Evangelio, vamos. Y eso, hermanos, eso es lo que hace que la iglesia se fortalezca, que la iglesia esté viva. Eso, hermanos, no se da en cualquier parte. Y eso, hermanos, es para la honra y la gloria de Dios. Así que, hermanos, hoy nosotros tenemos que seguir preparando la iglesia de una manera enorme. Y que esto, que desde el principio que Jesucristo les dijo a los discípulos, todo esto tienen que pasar ustedes. El mismo Jesucristo lo vivió y les dice a ellos, ahora les toca a ustedes vivir toda esa experiencia. Y desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, la iglesia ha venido sufriendo todas estas situaciones. Y nosotros somos todavía un eslabón más en la historia de la iglesia, somos un eslabón más para los que vienen adelante. Hermanos, hoy nosotros estamos formando, que se quede bien grabado en nuestra mente, estamos formando parte de la historia de la iglesia de Dios israelita. No puede esto hacer que nosotros seamos orgullosamente participantes de todo este conocimiento. Hermanos, es un regalo que Dios nos ha dado y que no podemos despreciar, hermanos. ¿Por qué?
porque precisamente el mundo nos tiene que aborrecer. El mundo nos tiene que despreciar. Nuestra familia nos tiene que ver con ojos de toro loco, decía mi mamá. Así nos tienen que ver, hermanos. Y esto es por causa del Evangelio. Y eso, hermanos, queda como testimonio para todos nosotros. Dice aquí en este mismo libro de Juan, en Lucas capítulo, recuerden, hermanos, ¿quién fue Lucas? Vamos a recordar quién fue Lucas. Nada más el médico. Lucas fue el médico, y el médico que escribió este evangelio. Todo, casi todo. Y veamos, hermanos, lo que este doctor, lo que este médico tuvo que haber en su corazón para escribir las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Porque no escribió él, pues a mí se me antoja escribir esto. No, hermanos, el Espíritu Santo le dijo, escribe. Y eso fue lo que escribió. Y dio como testimonio todo lo que ellos vieron en la vida propia con Jesucristo. Dice así, capítulo 1, verso número 1. Vean cómo se expresa Lucas, cómo se expresa, hermanos, en este evangelio. Dice así, habiendo muchos, o sea, cuando dice muchos, es que había demasiada gente escribiendo cómo sucedían las cosas en ese tiempo. Dice así, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sucedido, y pone, hermanos, ciertísimamente. O sea, no hay duda de lo que ellos habían vivido. No había duda, hermanos. Dice ciertísimamente. Como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, hermanos, aquí Lucas está dando testimonio que esto fue un hecho real, lo que vivieron, lo que con sus propios ojos lo vivieron, lo experimentaron y tuvieron que escribirlo. Verso 3. Me ha parecido también a mí, o sea, que a Lucas también se le apareció, o sea, todo esto, también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio, con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Está escribiendo, hermanos, Lucas a Teófilo. ¿Para qué? Para que pudieran dar testimonio de todo lo que habían vivido ellos. Verso número 4. Para que conozcas la verdad de todas las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces nosotros, hermanos, hoy estamos siendo enseñados ¿por quién? Por la palabra del Señor. Porque todo esto que se escribió fue para nuestra enseñanza. Así que, hermanos, hoy nosotros estamos dispuestos a seguir, hermanos, siendo aborrecidos por el mundo, pero por causa del Evangelio. ¿A quién de todos nosotros que estamos aquí presentes y aún los que hoy no pudieron venir por alguna causa, hermanos, estamos dispuestos a dejar el Evangelio? A ver, les voy a hacer una pregunta. Levante la mano, ¿quién está dispuesto a darle la espalda a Jesucristo? Ahora pregunto, hermanos, ¿hay quienes le den la espalda a Jesucristo? Sí, lo hay. Ya no está, así es. No, pues sí, más en otros países como tú. Decía mi papá y mi mamá en aquellos años, así somos en la familia. ¿Sí? Pero de estos solamente quedan dos. Y esto, hermanos, es para que nosotros tengamos ejemplo de que se cumple el texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que procuran entrar por la puerta estrecha, dice el texto, pero no pueden. Y entran y dejan de entrar. Fíjense, hermanos, hay muchos que queremos entrar por la puerta estrecha, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden?
Porque Cristo no ha nacido en ellos. Esa es la razón. Porque no hay verdad. Porque no hay verdad en ellos. Sí, es, Señor. Porque no existe el amor de Cristo, hermanos. Y esto es lo que de nosotros debemos de aprender. Cuando Cristo está en nosotros, entonces comprendo a mi hermano. Entonces ayudo a mis hermanos. Entonces le presto atención a mi hermano. ¿Hermano en qué? En Cristo Jesús. Sí. Pero cuando yo le ocasiono un problema a mi hermano, yo estoy dando de testimonio que Cristo no está en mí. Y esto dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. El sábado pasado, antepasado, tuvimos esa plática. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Así es, hermanos. Entonces, nosotros queremos ser de Cristo, tenemos que dar buen testimonio. Que somos aborrecidos, indiscutible. Dice Jesucristo: es imposible que dentro de la iglesia no haya problemas. Va a haber problemas, pero hay de aquel por el cual viene el problema. Y dice Jesucristo que las cizañas y el trigo deben ser por todos. Ahora fíjense, hermanos, hay muchos que se quieren justificar. ¿Sí? Hay muchos que se quieren justificar. Y puedo incluirme yo también. ¿Sí? Yo me quiero justificar. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho, dice por ahí el dicho, hermanos, que cuando el río es porque lleva piedras y palos y todo. ¿Sí? Bueno, la completé al dicho. Cuando el río suena es porque algo trae. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo escucho esto, entonces, ¿qué es, como dirigente, qué es lo que tengo que hacer? Detener ese ruido. ¿Sí? Tengo que detener ese ruido, porque escucho que viene algo. Como dirigente, tengo que ver qué es lo que está sucediendo. Pero me dejo llevar por el río. Hermanos, entre palos y piedras y escobas y todo, voy a dar también al fondo, hermanos. Y eso es lo que muchos líderes hacen en una congregación. No saben dirigir una congregación. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo: si aquel no sabe dirigir su casa, ¿cómo ayudará a la iglesia de Dios? No va a poder. Y por eso, hermanos, muchos dirigentes ya duermen. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con todo esto. Y esto que sirva a nosotros como experiencia, como, hermanos, un mensaje que debemos de tomar bien en cuenta. ¿Para qué, hermanos? Para que todos nosotros tengamos esa grande dicha de poder amar a los hermanos. A pesar de todo lo que hemos vivido, nosotros seguimos amando a todos nuestros hermanos, aunque a nosotros nos aborrezcan. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la cruz. Estaba a punto de morir, hermanos, y dijo el Señor: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor les bendiga. Amén.